Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy continuamos con la tercera sesión del programa virtual especializado de asistente de auditoría, curso a cargo del doctor Carlos Lainez Miranda. Doctor Carlos, ¿cómo está? Muy buenas noches, tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con la sesión que nos convoca para el día de hoy. Muy buenas noches, Edu. Muchísimas gracias por la introducción. ¿Me confirmas, por favor, si ya me pueden ver y si ya me pueden escuchar claramente, por favor? ¿Se acuerdan, para los que estuvieron en el curso del día de ayer, qué vimos para entrar a la introducción ya de ese tema? ¿Cuál fue el último tema que vimos respecto al curso del día de ayer? Los leo aquí para ver si estuvimos atentos en la sesión del día de ayer. Perfecto, aquí Enrique nos dice el tema de la materialidad, es el último tema que vimos, perfecto. Entonces, el día de ayer vimos todo el concepto general respecto a qué, a la planificación de una auditoría financiera, ¿no? Nada más de manera resumen que vimos que era muy importante obtener información inicial del cliente. Con esto podríamos hacer qué cosa, la evaluación inicial del encargo, ¿correcto? Para saber eh, realmente vimos qué podíamos hacer directamente sobre la aceptación o no de un cliente como tal, ¿correcto? Hoy, ya una vez aceptado el cliente, ya una vez, digamos, corrido el proceso de evaluación de dependencia, de riesgos que vimos el día de ayer con algunos modelos, etcétera, como tal, ya vamos a poder directamente ahora sí ver la etapa de ejecución. Hoy vamos a tocar el inicio de la etapa de ejecución, que es ya la etapa práctica, la etapa directamente relacionada al concepto de ejecutar el servicio, de establecer procedimientos, toda aquella estrategia que vimos ayer de auditoría, que podía ser una estrategia sustantiva, una estrategia si identificaba controles, el ambiente de control, etcétera, ¿ok? Con eso ya podemos directamente evaluar qué procedimientos vamos a realizar correctamente, ¿ok? Entonces, en esta sesión ya habiendo visto previamente la parte de planificación como tal, vamos a ver la etapa de ejecución, la introducción. Hoy vamos a ver los conceptos generales, vamos a ver qué evidencias de auditoría tenemos que pedir. Les voy a pasar algunos modelos directamente de la información preliminar que tienen que pedir para sus procedimientos posteriores, porque en las siguientes sesiones ya vamos a entrar a un rubro en específico, a efectivo y equivalente efectivo, a ingresos, cuentas por cobrar, etcétera. Pero aquí vamos a tomar toda la base robusta respecto a cómo hacer ese procedimiento previo a solicitar información y qué información realmente necesitamos y a qué nivel, ¿ok? Antes de seguir tocando los temas, aquí nos comentan si podemos reforzar un poco el tema de la materialidad. Quizás nos quedó un poco corto el tiempo el día de ayer porque tuvimos muchos temas sobre la mesa para el cálculo, ¿no? Lo vimos a nivel de teoría. No se preocupen que al final de la sesión, casi los últimos 30 minutos, los últimos 20 minutos, voy a abrir el archivo que quedó pendiente de cálculo de la materialidad para que podamos ver cuando es un cierto tipo de empresa, podamos calcular la materialidad de cierta manera para responder aquí la consulta de Cristina y para responder también la consulta de Enrique. Por eso no hay, pierdan cuidado que lo vamos a ver al final de la sesión. ¿Ok? Entonces, en esta sesión nada más con aras de seguir la dinámica que tenemos de la primera parte, es la etapa de ejecución. Vamos a ver qué evidencias de auditoría tenemos que seguir. Vamos a ver procedimientos sustantivos y analíticos, es decir, una vez que establecemos nuestro procedimiento, nuestra estrategia general de auditoría, realmente qué son los procedimientos sustantivos, qué es hacer un procedimiento como tal, qué información le voy a solicitar a la compañía y qué tengo que documentar directamente en la base de datos que tengamos a nivel web o a nivel de Excel que vayamos a documentar. ¿Ok? ¿Qué son los procedimientos analíticos? Ayer veíamos ejemplos nada más generales. Hoy vamos a ver una matriz de evaluación analítica de los estados financieros, cómo se documenta correctamente para una base de documentación de auditoría financiera. De punto tercero, vamos a ver cuáles son los otros procedimientos de revisión que tenemos que realizar para poder planificar. Ya planificamos nuestra estrategia de auditoría, ahora para poder ejecutar directamente otros procedimientos que nos ayuden a terminar de documentar toda esta fase inicial de ejecución en nuestros encargos de nuestros clientes, habiendo hecho ya la evaluación de antecedentes de qué tipo de auditoría vamos a realizar, ¿no? Acordémonos que podríamos tener diferentes tipos de auditoría, como es una auditoría individual, una auditoría consolidada, una auditoría de grupo, una auditoría de empresas públicas, de empresas no públicas, una auditoría de empresas con fines de lucro o sin fines de lucro como tal. ¿Ok? Entonces, es muy importante siempre primero tener el contexto para luego establecer la estrategia que vimos
y posteriormente vamos a poder establecer los procedimientos como tal. Y por último, les he puesto algunos puntos de otros aspectos a considerar que de mi experiencia, de lo que he podido ver en algunos encargos, con otros colegas, lo pongo aquí sobre el tablero para que ustedes lo puedan considerar al momento que están realizando sus evaluaciones, sus auditorías financieras y con esto poder evitar retrasos, malentendidos con el cliente, al momento que puedan pasar alguna revisión de calidad de sus papeles de trabajo de calidad, también cumplan con los requisitos adecuados, etcétera. Todo desde esta parte inicial enfoque de la etapa de ejecución como tal, ¿correcto? Entonces, vámonos al primer tema, que es la evidencia de auditoría, ¿ok? Esta evidencia de auditoría, que vamos ya a la NIA 500 como tal, y aquí hago la consulta. Si bien una evidencia de auditoría, de acuerdo al propósito de esta NIA, es proporcionar a aquellos, como todas las NIAs, ciertos lineamientos, ciertas reglas generales para que el auditor sepa cuáles son esos caminos, esos procedimientos que tendría que seguir de acuerdo a la metodología que cada uno vaya a implementar como tal para poder revisar o hacer el proceso de auditoría como tal. ¿Ok? Entonces, ¿qué define esta NIA como tal como propósito general? Es obtener directamente de la empresa a la cual tú estás auditando, del ente, de la compañía a la cual estás, lineamientos sobre la cantidad y qué calidad de información tenemos que tener como evidencia de auditoría, porque la información que vayamos a recibir de fuente externa, de fuente interna, de algún cálculo que nosotros vayamos a realizar en base a una información preliminar que recibamos, todo esto se va a llamar ahora evidencia de auditoría, ¿ok? Esa evidencia nos sirve para poder sustentar al final el resultado final de nuestro proceso o servicio de auditoría. ¿Cuál es? La opinión de los estados financieros como tal. Entonces, esta NIA nos va a dar estos lineamientos generales de cuánto pedir, a qué nivel pedir, qué debemos pedir, cuáles son esos procedimientos que van a evidenciar toda esta información y cómo también lo podemos documentar. Todo lo vamos a llevar a nivel práctico. Les voy a mostrar algunos modelos de cuáles son las cartas que se pueden solicitar, cuáles son los otros procedimientos que se tienen que realizar para prospectos de auditoría financiera como tal. Entonces, aquí hago la primera pregunta para ser súper participativo con ustedes, es, ¿me pueden dar algunos ejemplos de evidencias de auditoría que puedan recibir de sus clientes? Aquí los leo en el chat o si alguien nos quisiera dar su ejemplo por el micro, creo que ya están habilitados. Por favor, los leo. Francisco Sadnik nos pone aquí que son papeles de trabajo, Sonia nos comenta soporte de los egresos e ingresos, y si nos vamos un poquito más, y aquí ya están siendo un poquito más explícitos, el expediente, una muestra de la cuenta 50, estados de cuenta bancarios, movimientos contables o soportes de causaciones, documentos perfectos, ¿no? Entonces, si yo voy a solicitar, por ejemplo, una evidencia de auditoría, que ahorita vamos a ver cuáles son esos tipos de evidencia de auditoría que podemos solicitar, siendo un poquito más incisivos, más precisos con la compañía, inicialmente cuando hemos hecho nuestro proceso de planificación, hemos averiguado con cuántos abogados trabaja la compañía, con cuántas instituciones financieras tienen cuentas como tal, con cuántos proveedores trabajan, cuántos clientes tienen y un análisis general de la compañía, tenemos que solicitar a la compañía ciertas confirmaciones, ¿correcto? Tenemos que decir, compañía, yo tengo entendido que tú trabajas con 4 instituciones financieras, pero necesito que me emitas un documento, por favor, en el cual me indiques, ¿ok? Me indiques cuántas instituciones financieras son las que correctamente trabajas, son las que tienes saldo, con las que has trabajado en el año, los contactos de tus brokers o los contactos de tus asesores como tal, para yo poder contactarlos y posteriormente voy a realizar los famosos procesos de ¿qué? De circularización, tanto de bancos o instituciones financieras, de abogados, de partes relacionadas, puedo realizar circularizaciones con el proveedor, con el cliente. Va a depender mucho de la estrategia que tú vayas a deliberar, de acuerdo al entendimiento que has realizado en el proceso de planificación como tal. Por eso era muy importante entender, y vimos un papel de trabajo, y si quieren lo puedo mostrar en un momento, es cuáles eran las consideraciones de cuáles eran las circularizaciones con terceros que iba a realizar, ¿correcto? Ese es uno, que son las cartas famosas llamadas cartas de manifestaciones, ¿ok? Esas cartas de manifestaciones donde la gerencia toma la responsabilidad y nos detalla la información correcta a la cual van a revelar con quiénes están trabajando, cuál es el detalle de los abogados, de las relaciones de instituciones financieras, etcétera. Y con eso nosotros vamos a tener un sustento más adecuado
Y a eso que nos han confirmado, ese documento firmado por la gerencia general, por la gerencia financiera, la gerencia administrativa, es una evidencia de auditoría que tenemos que documentar en nuestros papeles de trabajo. ¿Ok? Hago la segunda pregunta, ya que han confirmado y han tocado un tema muy importante de circularizaciones de abogados, de bancos o proveedores. ¿Todas son obligatorias? ¿Siempre se tienen que circularizar todo? Abogado, bancos, proveedores, etcétera. ¿Qué creen ustedes ya entrando a evidencia de auditoría? ¿Qué les nace? ¿Qué opinan? ¿Qué han visto en la realidad o en algunos procesos que han tenido como tal? Los leo aquí. Perfecto. Cristina nos comenta aquí que podría ser de acuerdo a la materialidad. Tubay nos comenta que son obligatorias. Marlon nos comenta también si todas son necesarias. Enrique nos comenta no, no todas depende. Y aquí vamos a ir por el depende, ¿correcto? No necesariamente todas son obligatorias, porque va a depender mucho de muchos factores que vimos el día de ayer en la planificación. Va a depender de los riesgos identificados preliminarmente. Va a depender de la materialidad de las cuentas que vayamos a confirmar. Va a depender también, y se los comento, más allá de la normativa NIA como tal, va a depender mucho, ¿ok? De la metodología de cada firma que vaya a implementar en relación a esta NIA como tal. Muchas firmas tienen como procedimiento obligatorio como tal, y de hecho toman el principio que todas las circularizaciones con instituciones financieras que son saldos sí o sí que van, se tienen que confirmar. Toda aquella confirmación de litigios, contingencias, procesos judiciales con abogados, son los dos procedimientos que siempre sí o sí tienen que ir, ¿ok? Para circularizar como tal, abogados e instituciones financieras. Partes relacionadas, clientes, proveedores, se podría validar de una manera sustantiva pidiendo facturas, pidiendo documentos, pidiendo contratos, mandando algún correo con la parte relacionada para poder hacer, digamos, directamente los cruces como tal. ¿Ok? Entonces, ¿hay procedimientos para poder validar de manera sustantiva? Sí, correcto. Se puede validar validando una factura, un pago posterior, un cobro posterior, etcétera. Pero hay ciertos rubros que tienen un riesgo, como podrían ser las provisiones, las contingencias o los saldos de las instituciones financieras, porque acordémonos que las compañías no solo tienen saldo de efectivo y equivalente de efectivo, también pueden tener saldos de préstamos, pueden tener algunos covenants, pueden tener garantías con el banco, hipotecas con el banco, pueden tener instrumentos financieros con el banco y necesitamos confirmar esos saldos, ¿no? Entonces, acordémonos que en una sola respuesta, una sola circularización con la institución financiera, podríamos confirmar diferentes tipos de saldos dentro de la cuenta como tal, ¿ok? Entonces, vamos a ver y les voy a mostrar un papel de trabajo de circularizaciones, modelo de circularizaciones, y esto va a determinar mucho la circularización o el proceso como tal. Aquí, Enrique, una pregunta muy válida y clásica es, ¿qué pasa si el tercero no me confirma la circularización? ¿Qué impacto hay? Por eso es que los auditores siempre en su estrategia tienen que tener un plan B, ¿ok? ¿Y a qué me refiero con plan B? En la auditoría lo conocemos como un procedimiento adicional, ¿ok? Un procedimiento que reemplaza el procedimiento principal, que es la circularización como tal. Es decir, si sabemos que estamos circularizando, por ejemplo, proveedores, que es un saldo de cuenta por pagar, sabemos que el proveedor que vamos a nosotros a circularizar representa el 50% de la cuenta y son, por ejemplo, 50 facturas, ¿no? Un procedimiento adicional. Entonces, lo que voy a hacer al no tener la respuesta de un tercero, voy a tener que hacer este procedimiento adicional, este procedimiento alternativo como tal, y validar esas facturas puntualmente, ¿ok? Entonces, pero va a depender mucho, va a alargar o vas a tener que validar sustantivamente estas facturas para poder validar que el saldo está correcto. No te puedes quedar sin validar el saldo puntualmente. Pero, por ejemplo, bajo experiencias que he tenido, si no recibimos confirmaciones de abogados o no recibimos confirmaciones de instituciones financieras, hemos tomado en ciertos momentos posiciones en las cuales decimos, si no recibimos estas respuestas que sí o sí son elementales para nuestro procedimiento de auditoría, nos podemos abstener a tener una confirmación de saldo por más que hayamos cruzado directamente con el estado de cuenta, con las conciliaciones bancarias o con los registros contables que vayamos a revisar en el procedimiento de auditoría. ¿Ok? Entonces, tenemos diferentes procedimientos alternativos, procedimientos adicionales que van a reemplazar un procedimiento de circularización, que es una evidencia de auditoría como tal. Perfecto. Vamos a ver en el rubro, me parece en la sesión número 2, 3, la 5, el proceso de compras, el proceso de saldos, ¿correcto? Entonces, en ese momento vamos a poder determinar
la circularización, vamos a ver un papel de trabajo de registro de compras, de corte, y ahí vamos a poder establecer qué hacemos en un caso y no en el otro caso como tal. ¿Ok? Entonces, si manejamos procedimientos alternativos de muestreo o su totalidad, porque vamos a circularizar en todo caso la totalidad de la cuenta, y digamos, tenemos una abstención de la opinión por falta de saldo o por falta, digamos, de información que tenemos, esto ya va más un juicio profesional en el sentido de que hasta qué riesgo podemos soportar de cierta manera una confirmación de una cuenta financiera, una cuenta del rubro del estado de situación financiera con la información que tenemos. Basado en las experiencias que he podido tener, como les comento, muy importante siempre el saldo de la confirmación con abogados, sea que tengas contingencias o no, pero es necesario recibir esta confirmación. Y por el otro lado, el tema de las confirmaciones con las instituciones financieras. Lo he puesto y me adelanto un poquito a las últimas slides que les voy a mencionar, pero siempre hay que hacerlo con tiempo. Es decir, ni bien iniciamos nuestro proceso de planificación, que lo hemos visto el día de ayer, ya tenemos que ir pensando en el llenado de las cartas de manifiesto. Primero, donde la compañía nos responde directamente cuántos abogados hay, nos responde cuántas instituciones financieras trabajan. Y para esto, para no solo dejarlo, digamos, en teoría en la presentación que tengo, les voy a mostrar ahorita un modelo de carta de manifestación, es decir, qué le tenemos que enviar este modelo a la compañía y cómo nos responde la compañía a nosotros, indicándonos la cantidad de información, por ejemplo, de contratos, cuántos clientes puede tener, cuántos abogados, cuántas instituciones financieras, etcétera. Entonces, voy a mostrar ahorita este modelo y por favor me confirman por el chat si es que ya pueden directamente ver mi pantalla, es un archivo Word, ¿ok? Perfecto. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un membrete o una carta de confirmación de manifestación de entidades financieras en la cual le enviamos este modelo en blanco a la compañía. Ellos tienen que poner el membrete de la compañía, tienen que poner la fecha en la cual nos están confirmando las entidades. Normalmente, ¿cuándo se manda esto? Cuando ya iniciamos el proceso de planificación. En el proceso de planificación, recibimos toda esta información una vez de confirmado la estrategia de auditoría como tal y mandamos al término de este proceso de planificación las cartas para que nos puedan confirmar y con eso proceder a nuestro proceso de ejecución para la revisión de cuentas. ¿Ok? Entonces, aquí nos tienen que poner señores Carlos Lainez Sac o el nombre de la firma de auditoría. Atentamente el nombre a quienes están mandando, en este caso siempre van dirigidos a los asistentes, a los seniors o a los gerentes o al representante del encargo, el cual vaya a recibir siempre estas cartas como tal, que pueden ser mandadas de manera física o pueden ser mandadas por correo como tal. Y como mencionamiento de la presente, les confirmamos que durante el periodo, aquí por ejemplo es un ejemplo, del 1 de enero de 2022 a la fecha, o del 1 de enero de 2023, todo el 23, todo el 24, la fecha que aplique puntualmente, las entidades financieras con las que mantenemos relaciones han sido las siguientes. Listo. Entidad financiera, por ejemplo, voy a poner un banco del Perú, BCP, el Banco de Crédito del Perú. Listo. Nombre del sectorista, Juan. Dirección electrónica, juan@bcp.com.p. Teléfono de contacto, tal. ¿Por qué es importante esto? Porque después de esta carta de manifestaciones, vamos a mandar los modelos de carta de circularización para cada institución financiera, por ejemplo, en las cuales vamos a confirmar con el nombre de este sectorista, vamos a mandar por correo a este sectorista puntualmente, vamos a comunicarnos también por teléfono con el sectorista directamente y para poder confirmar y hacer el update, la actualización de la confirmación de saldos. La pregunta aquí directamente del millón, ¿quién debería enviar estas cartas? ¿Nosotros como auditor o directamente la compañía? Dado que estas cartas son membretadas por la compañía, tienen que ser enviadas directamente por la compañía a sus asesores, indicando mi auditor con una carta membretada de la compañía quiere acceder a mis saldos de cuentas bancarias. Por favor, enviarles las respuestas a carloslaines@gmail.com, a tal correo, y la gerencia responsable del área de contabilidad o quien firme, en este caso, que son normalmente los representantes de la auditoría financiera, en este caso la gerencia financiera, gerencia de administración o finanzas, algún director que firme la carta de contratación o en todo caso los gerentes generales son los que deben enviar esta información de confirmación a sus abogados, a sus instituciones financieras y a quien vayamos a circularizar directamente para que procedan a respondernos, ¿ok? Una vez que el cliente nos confirme el envío de estas cartas
no solo la de manifestación hacia nosotros, sino la de circularización hacia las entidades terceras como tal, nos tienen que confirmar el cargo de envío, ¿correcto? Para poder saber desde qué día nosotros como auditores vamos a hacerle un seguimiento de que no hemos recibido la respuesta por parte de la institución financiera o de parte de la entidad tercera a la cual vayamos a confirmar. En ese momento, con estos datos del sectorista, con estos datos de la dirección electrónica, con estos datos de teléfono de contacto, podríamos hacer un push, podríamos hacer un update llamando, preguntando, oye, ¿cómo va? ¿Es real que tú mandaste esta carta? Podríamos confirmar la veracidad de la información de un tercero que envía la información. Y también porque es muy importante esto, porque hoy en día también hay plataformas de envío de estas confirmaciones de saldo. En Perú hay ciertos bancos que abrieron una plataforma web en las cuales se paga un derecho, se sube la carta, el modelo de carta de circularización, se selecciona la opción correcta y de acuerdo a eso pones confirmación de saldos de tal punto, ¿ok? Entonces, directamente con eso también se puede confirmar a través de la solicitud o permiso que tenga el cliente para poder confirmar directamente, ¿ok? Aquí hay una pregunta, Jaime nos hace, tengo dudas, si hay problema, el auditor se comunica con la entidad financiera o siempre la gerencia. La gerencia, la empresa tiene que dar el push inicial, tiene que dar el salto inicial en el sentido de enviar esas cartas, de comunicarse con el sectorista indicando que sus auditores quieren entrar a revisar la confirmación de saldos y algún otro punto que vayan a enviar en esta confirmación. Luego nosotros como auditores tenemos la responsabilidad de hacer el update y la actualización. Obviamente, no directamente a través del sectorista, ya necesito la respuesta, sino a través de la empresa, la gerencia comunicarse con el sectorista por WhatsApp, etcétera, por interno, por llamada, etcétera. Y una vez que recibamos la información, me ha pasado muchas veces en las cuales como procedimiento metodológico de mi firma me solicitan, mira, ¿sabes qué? Llama al sectorista al teléfono de contacto del banco, pregunta por el nombre, ¿sabes qué? Me quiero comunicar con Carlos Lainez, listo, es el asesor de tal, sí. Tú mandaste este tal día esta confirmación del banco, sí, yo le envié, listo. Ya tienes una confirmación de que es una carta veraz, es una carta que va a tener una información correcta como tal, ¿ok? Entonces, tenemos que hacer ahí una coordinación exhaustiva con el cliente para hacer este push. No solo es toma la carta, no me la firmas, a ver si la envías o no, porque podemos meternos en un tema de que no podríamos cerrar la auditoría si no tenemos estas confirmaciones que son muy importantes, ¿ok? Así como esta confirmación de entidades financieras, ahorita me permiten, les voy a mostrar otra, que es la confirmación, por ejemplo, de litigios o de procesos judiciales los cuales puedan tener directamente en que puedan tener directamente aquí, ¿no? Se pone el nombre de las personas adecuadas y aquí se pone como habíamos comentado hace un momento, ¿no? Estimados señores auditores, mediante la presente les confirmo que los litigios, reclamos, procesos judiciales que yo tengo, que sé que tengo en el momento, son tales, ¿no? Fecha, el demandante, el caso, el importe demandado, el grado de contingencia, remoto, posible o probable, y esto tiene que ir de acuerdo también no solo a una intuición, digamos, o no solo a la disposición legal, sino también hay que hablar con los abogados o con la compañía para que este grado de contingencia guarde relación también con el grado de contingencia normativo. Hago la pregunta, punto y aparte. Si estamos hablando de NIF o IFRS, como se conoce, ¿cuál es la norma que habla de las provisiones o los grados de contingencia con las cuales tendríamos que analizar este tipo de transacción? Los leo por el chat. Perfecto. Susana nos comenta NIC 37. Listo. La NIC 37 nos da los esquemas para ver si una contingencia o una provisión tiene una probabilidad, digamos, remota, contingencia, el grado de consideración remoto posible o probable como tal. ¿Ok? Entonces, hay que tener una comunicación constante con directamente la compañía. La compañía tiene que hablar con sus abogados para ver que estos grados que vayan a responder internamente guarden una relación para que tú al momento de documentar esa posible provisión, esa posible grado de contingencia, guarde relación con la norma y sepas que si es una, por ejemplo, una contingencia remota, no se va a registrar, no se va a revelar y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Por qué creen que sería muy importante que la compañía nos detalle en este tipo de hoja, en este tipo de formato de manifestaciones, que es una evidencia de auditoría que vamos a recibir interna de parte de la compañía? Porque es muy importante que nos diga que aquí tiene 4 casos. ¿Con qué lo vamos a cruzar posteriormente? Los escucho. Perfecto. Cristina nos comenta revelaciones. Y antes de irnos a las revelaciones de los estados financieros, esto es la carta de manifestación de la gerencia. Si la compañía cuenta, por ejemplo, con un asesor externo que le lleva estos procesos, ¿contra qué respuesta vamos a cruzar
este detalle interno. Perfecto. Santos Abraham nos comentó con las confirmaciones que vamos a realizar al externo, cuál sería con el abogado externo o en la junta que vayamos a tener, si esto lo llena, por ejemplo, el gerente de finanzas en conjunto con el área de abogados, cuando nos juntemos con el abogado interno o con el asesor externo,